Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Hoy en Comunicación 5.0 queremos hablar de una de las voces más reconocidas con una trayectoria de más de 40 años en el periodismo mexicano, Alejandro Cacho. Graduado en 1987 en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, ha sido testigo y partícipe de momentos clave en la historia del periodismo en México. Actualmente es conductor y columnista en El Heraldo TV y en El Heraldo de México. Desde sus inicios como redactor en 24 horas bajo la dirección de Jacobo Zabludovsky hasta su rol como conductor del noticiero nocturno en el financiero Bloomberg, su carrera ha estado marcada por su capacidad para adaptarse a los cambios del panorama mediático. Entre sus logros más destacados se encuentran sus años como director de noticias en Televisa Ciudad Juárez y Televisa Mexicali, así como su labor como conductor suplente del noticiero principal de Televisa junto a Joaquín López Dóriga. Asimismo, fue conductor del segundo debate presidencial en las elecciones de México 2024. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en varias ocasiones, siendo reconocido en 2001, 2002, 2004 y 2005 por su labor informativa. Alejandro Cacho sigue siendo una figura central en la difusión de noticias, con su estilo único y su innegable experiencia que lo mantienen como una voz confiable para los oyentes y televidentes en todo el país. Es un placer contar con su presencia en Comunicación 5.0. Esto es Comunicación 5.0. Estamos en Radio Anáhuac 1670 AM y con un invitadazo en la cabina el día de hoy con Alejandro Cacho. Bienvenido, gracias por darnos este espacio. No, hombre, Josu, gracias a ti por invitarme, yo con enorme gusto, aquí en Radio Anáhuac y con toda la comunidad de Anáhuac. Felices, además, lo platicamos hace un momento fuera del aire, tuvimos oportunidad de trabajar juntos. Coincidimos, en el financiero, entonces ya también hace tiempo que nos tenemos ubicados en el mapa. Así es. Y fue muy padre, yo te platicaba mi experiencia comercial, pero a mí el haber podido trabajar y conocer la chamba de ustedes, a Leo, a todo el equipo que había ahí, pues yo nunca había estado en un medio de esas características y para mí todo fue aprendizaje puro, entonces eso siempre se agradece. Y siempre me abrieron la puerta a ustedes. Entonces que no tenemos por qué no. Sí, bueno, a veces, bueno, antes igual el comercial y contenido o las áreas editoriales no eran tan amigos, ¿no? Es que sí hay una fricción permanente. Ajá. Cuando el lado comercial quiere interferir con el contenido. Sí. ¿No? Con el área editorial, digamos. Uh-huh. Pero si eso no ocurre, más bien creo que debe haber una colaboración por el bien de todos, ¿no? Sí. Por el bien del área comercial, por el bien del área editorial y del medio en general, ¿no? Y de los clientes mismos, ¿no? Sí, los clientes lo tienen que entender, porque claro, sí a veces quieren meter ahí a fuerza. Pero no, me acuerdo y además siempre hubo, cuando en algún momento hubo necesidad de tener esos diálogos, los tuvimos, ¿no? Sí. Pero yo creo que es sano y que debe ser así en todos lados, ¿no? Esa es mi opinión. Se tiene que negociar. Sí, claro. ¿No? A final de cuentas es una negociación. Sí. Igual cuando yo estuve en Editorial Televisa, pues también Editorial decía, esto no va a pasar. Y pues ya, ¿no? O sea, a final de cuentas, ese derecho que tiene la parte editorial de cuidarse a sí mismo está perfecto, pero se podía negociar. Sí. Oye, me gusta empezar que la gente que viene aquí al podcast o al programa de radio nos diga, ¿qué te llevó al periodismo? O sea, ¿qué fue eso que pensabas de chico o fue un accidente en tu vida? Pero a final de cuentas, tú tienes un nombrezote como periodista. Gracias. Pero, ¿qué fue lo que te hizo optar por ser periodista? Fue un tanto fortuito. Ok. No hay antecedentes de periodistas en mi familia, pero de pronto un día, yo iba a ser abogado, yo quería ser abogado. Mi papá era abogado, mi padre, y me gusta, y le entiendo un poco. Ok. Y en la preparatoria, estudiando preparatoria, un día un profesor,
un sacerdote jesuita me invita a hacer un periódico de la escuela, de los estudiantes. Ujú. Entonces, yo sin pensarlo dije, sí, claro, ¿cómo no? Y resulta que me puso a mí a organizar ahí un poco el grupo de estudiantes que lo hacíamos y demás. Ok. Sacamos un primer número y a la dirección de la prepa no le gustó mucho, entonces nos llamó y nos dijo, miren muchachos, está muy bien, pero yo les pediría que se moderen y no sé qué. Salió el segundo y pasó lo mismo y el tercero ya no salió. Ok. Y entonces, cuando tuve esa experiencia y ese contacto con, pues de alguna forma con la información, con la posibilidad de comunicar, ¿no? Ujú. Y de comunicarte, que son cosas diferentes, Sí. de tener la oportunidad de tener en tus manos información para darla a conocer, pues me gustó. Ok. Entonces ahí dije, mira, esto me gusta por aquí. Así fue. ¿Y ahí qué elegiste estudiar? Periodismo. Periodismo. Ok. Tenía yo muy claro que quería estudiar periodismo. Ok. No publicidad, no comunicación, periodismo. Entonces, vino un dilema, porque tenía yo que decirle a mi padre que no iba a estudiar, que no iba a hacer derecho, sí, no iba a ser abogado. Para los chavos hay que decirles, eso pasaba. Eso pasaba, sí, claro. O sea, tenías que estudiar. Bueno, era casi una obligación. Exacto, ¿no? Tenías que, pero había como una tradición. Sí, de que había estudiar que lo mismo que tu padre, ¿no? tratar de zafarse o no. Sí, entonces tenía que decirle a mi padre que no sería abogado y que no iba a estudiar en la UNAM, Ándale. además. Que quizás esa sea más ruda en algunos casos. Sí. Entonces descubrí la Escuela de Periodismo Carlos Septién García Ujú. y me gustó porque es periodismo, Ajá. ¿no? Y decidí estudiar ahí y ya, así fue. ¿Y tu primer trabajo como periodista? Mi primer trabajo formal fue en Televisa en 1984 como redactor. Ok. Antes de eso tuve contacto con el medio, tuve la fortuna de empezar a trabajar o de hacer cosas en el medio. Al inicio de la carrera, yo soy generación 83, 87. Ok. Y en el año 84 yo ya estaba, creo que desde el 83. Mi primera experiencia fue en el periódico El Universal. Mm. Y era yo ayudante ahí de la redacción, del área de corresponsales nacionales. Y estuve ahí un año más o menos. Evidentemente yo quería que me contrataran, Ajá. pero te metías en el lío del sindicato de redactores y no sé qué. Y yo era un escuincle, Sí, ¿no? pues tenías 17 años. Sí, entonces no pasó nada y me sentí explotado y dejé de ir, ¿no? Ok. Después de un año. Y luego surgió la oportunidad de empezar a hacer cosas en Radio Centro, Ujú. muy distinto. Debo decir que yo quería, cuando decidí estudiar periodismo, yo quería ser reportero de prensa escrita. Ok. No me interesaba mucho la televisión, tampoco la radio. Y mira, ¿no? Lo que son las cosas, lo que es la vida. Sí. Y fui a Radio Centro, ahí y tuve mis primeros contactos con la radio, que es un medio mágico, maravilloso. Brutal. Y luego, cuando dejé de ir al Universal, a los 2 días, un compañero mío de generación llegó y me dijo, oye, ¿tú estás en el Universal? Y le dije, pues estabas tan tierno. Y me dice, es que buscan redactores para 24 horas. Ándale. Quienes no saben, ¿no? Los chavos. Sí. 24 horas fue el noticiero de televisión más importante de este país durante 30 años. Y en una de esas del mundo habla hispana, ¿no? Por Sí, lo que representaba. sí, así es. Y lo dirigía Jacobo Zabludovsky, que también fue una institución. Un crack. Y inmediatamente dije, no, hombre, claro que me interesa. Claro. ¿no? Entonces fui, hice, ya sabes, te entrevistan y eso, éramos como 30 aspirantes a un puesto y nos hicieron una serie de pruebas y el clásico, bueno, nosotros te hablamos. Y no esperé a que me hablaran, sino yo empecé a preguntar constantemente, pues,
qué novedades había o qué respuesta, y no sé si fue por eso o porque realmente no lo hice tan mal en las pruebas o porque los harté de estarles hablando, y me dijeron, ven, te vamos a poner a prueba 2 meses. Y estuve a prueba 3 meses fueron y me contrataron. Ándale. Y ahorita que lo dices, como dudando si fue tu insistencia, a ver, ese es un ADN de periodista, ¿no? Sí, el insistir para lograr algo. Cualquier otro dije, no, pues ya me dijeron que me van a llamar. Sí. Pero tú dijiste, no, a ver, espérate, yo quiero esto. Sí. Pues sobres, y eso posiblemente pues hayan dicho, pues miren, por lo menos aquí hay por lo menos es perseverante, ¿no? Por lo menos es necio, sí. Aquí hay madera. Sí. Qué buena onda. A ver, entonces nada más para hacer como un recorrido rápido, entraste ahí y luego te echaste una carrera larga en Televisa. 25 años estuve en Televisa hasta el año 2010. ¿Quién se quedó inmediatamente después de Jacobo? ¿Abraham? No. Cuando Jacobo deja ese espacio, lo asume, lo dirige Guillermo Ortega. Guillermo Ortega Ruiz, que estuvo 2 años, o tal vez un poco menos, y después lo asumió Joaquín López Dóriga. ¿Tú no estuviste en ese espacio? No, estuve, pero después. Ah, ok. Pero sí me acuerdo de tú en ese espacio. Sí. Mi trabajo con Jacobo Zabludowski fue primero como redactor, luego jefe de redacción, luego coordinador general. El coordinador general es quien se encarga de todo abajo de él, ¿no? Wow. Entonces, ¿Qué experiencia? Sí, la verdad es que fue una gran experiencia, fue una enorme escuela. Sí. Y yo tenía ya entonces 25 años. O sea, de 25 ya tenías esa responsabilidad. Sí. Y era en el momento donde, pues era lo que decía Jacobo era. Era, claro. Vale. Sí. Jacobo informaba a este país. Sí. Informaba, formaba. Y también, sí, formaba. Sí. Entonces, yo tenía 25 años y pensé, ¿y qué va a hacer de mí en 5 más o en 10, no? Uh-huh. Y de pronto pensé que tenía que moverme y busqué salida. Ok. Y entonces me fui con Televisa a Tijuana. Ah. Y entonces ahí se reformó el canal de Tijuana. Me tocó parte de eso. Se hizo una instalación preciosa que yo creo que por lo menos mucho tiempo fue la instalación más bonita de Televisa en todo el país después de Televisa San Ángel. Vale. Sí, ahí se hizo el primer News Center de México. Ok. Y las mismas personas que se contrataron de San Diego, que está en la frontera, para hacer ese News Center, fueron los que hicieron el News Center de aquí, de Televisa Chapultepec, que es el que todavía se usa. Órale. O sea, digamos, a ti te tocó también esa parte de desarrollo de... Allá en Tijuana. Sí. Pues, sí, pero si de ahí vino para acá, pues sí. Te tocó. Sí, y me tocó también una etapa interesante en la que coincidí en Tijuana con Emilio Azcárraga Gallán. Cuando Emilio Azcárraga Gallán no estaba involucrado en la empresa y por temas familiares no le interesaba, pero en unas vacaciones, por necesidad de ganar algo de dinero, necesidad entre comillas, ¿no? Quien era el director en ese momento de Televisa Tijuana tuvo la habilidad de jalarlo y de ponerlo a hacer cosas en el canal. Y ahí lo conocí. Ya después su padre, Emilio Azcárraga Milmo, evidentemente se enteró de eso y lo apoyó y demás. Y lo jala para Televisa México y lo trae acá. Ándale. O sea, entonces también te tocó, pues, ahí estar. Me tocó ser testigo de eso. Del inicio del trabajo de Emilio adentro de la empresa. Me tocó ser testigo. Yo no puedo presumir que fuimos amigos o que somos amigos. No. Sí, evidentemente nos conocimos allá y todo, pero nada más. Y después me movieron a Mexicali,
igual reformar el canal de ahí, en Hermosillo, y luego terminé en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hicimos el canal de cero y desarrollamos la corresponsalía del Paso. Siempre en Tijuana era San Diego, en Mexicali era Caléxico, en Juárez fue El Paso, y abrimos Chihuahua, y luego un día me llaman de regreso a la Ciudad de México. Oye, qué interesante, porque, o sea, con esta experiencia no solamente es, o sea, lo que ya habías aprendido estando en el Universal, en Radio Centro, después con Jacobo, qué gran experiencia, pero luego te toca a ir a hacer lo mismo, pero también a entender el fierro, me imagino, ¿no? O sea, sí. Cuando dices empezar desde cero, es decir, pues, ¿cuál va a ser la cabina? O estas cabinas hay que modificarlas y qué equipo necesitamos. Exacto. ¿Qué cámaras vamos a comprar? La A, la B, la C, ¿no? Y la gente aquí a qué hora ve y sí. cómo funciona. Eso es, digamos, al día de hoy es un bagaje ultra rico, ¿no? Sí, o sea, el que te haya tocado esa experiencia. Así es, sí. Porque no estoy seguro que sea un común denominador para los anchors, ¿no? Como has sido tú, que tengan esa experiencia. El anchor va, se sienta, hace lo que hace, lo hace muy bien, sí. Pero pues detrás... o sea, en el cuarto de los controles y respecto al manejo de la audiencia, pues hay alguien más encargado. Sí, hay ingenieros, claro. Hay otras personas. Y el anchor, tienes razón, muchos solamente leen, lo hacen muy bien. Ajá. Algunos otros se involucran un poco más en el trabajo editorial, pero sí, yo tuve la suerte de hacer otras cosas y aprender otras cosas, además de eso. Qué interesante. Y este trabajo a nivel del periodista, ¿no? O llamémoslo del comunicador, que creo que es más correcto, entre el que lee muy bien y tiene un gran equipo detrás y entonces él pone esa voz que genera credibilidad a toda una estructura, pero luego también está quien se mete en los temas y le mete de su cuchara y entonces ese se convierte en un líder de opinión, ¿no? Pues, hablemos de eso porque pues a ti te tocó vivirlo, y hoy creo que ahí tenemos líderes de opinión que les llaman influencers, pero que no tienen la noción de qué significa todo ese equipo atrás y todo ese cuidado de una nota, y que hoy yo creo que es bien importante que las personas que así lo quieren, que lo retomen, porque hay una falta de credibilidad en las personas que a lo mejor opinan. Acabas de tocar un punto súper importante, muy importante. La credibilidad. La credibilidad y esta tendencia reciente de las influencers y las plataformas y las redes y eso, que está bien, pero no hay que confundirse. Exacto. O sea, no solamente es haz un en vivo y di cosas y no, hay mucho trabajo detrás. Y ese lo hablábamos hace rato que nos tocó platicar con Pamela Cerdeira. Lo decíamos, hoy hay una gran oportunidad para que los medios y las personas que quieran realmente hacer ese trabajo, decírselo a las audiencias, que eduquen, decir, no, espérate, aquí hay una labor y hay una inversión y hay una estructura que te va a permitir a ti tener confianza en lo que te estamos diciendo. Sí, por supuesto, porque el trabajo no es individual. Exacto. Y la credibilidad se construye, es como un edificio. Es confianza. Hay que hacer cimientos y hay que poner ladrillo sobre ladrillo uno a la vez. Y hoy más que nunca, en la época de Jacobo, como que a las audiencias no les quedaba de otra, pero porque lo dábamos como por garantizado, que estaba cuidada y curada con ciertas intenciones, sí, la información, pero hoy no sabemos de dónde nos viene y cómo nos viene, y creo que es bien importante que el buen periodismo se ubique en el mapa y le diga a las audiencias, espérate, aquí hay información que no te va a desorientar, sino aquí hay información construida con responsabilidad. A lo mejor te apunta para un lado, para el otro, pero por lo menos es algo en donde sí te puedes agarrar, ¿no? Sí. Hablemos de eso. Mira, yo creo que debemos entrar en una gran reflexión y por favor no le vayan a cambiar ni le vayan a pagar porque eso de la reflexión da flojera, pero por favor es muy importante.
esa reflexión es, ¿en qué momento estamos en este país, en este planeta? Las redes sociales han venido a revolucionar la vida entera del planeta y la comunicación, por supuesto, es una de las áreas más impactadas por las redes y por los usuarios de las redes. Pero es muy importante que seamos personas informadas, que tengamos por lo menos algún contexto de las cosas, que eso nos permita formarnos un criterio propio y evidentemente una opinión de las cosas. Pero para opinar hay que tener información, Sí. Hay que tener contexto de las cosas que nos afectan y que yo entiendo que pueden dar flojera y que a lo mejor las sentimos que son muy complicadas, pero son cosas que nos afectan en nuestro día a día, en nuestra vida, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y de aquí para adelante, ¿no? Y con el ruido y el impacto de las redes sociales se complica mucho más. Lo que comentabas hace un momento, Josu, de los influencers y la penetración que tienen estas plataformas, que es enorme. Sí. Y qué bueno, pero hay que usarlas con responsabilidad y hay que tener confianza y no creerle nada más a alguien que se pone a decir cosas en las redes o a opinar, porque un enorme porcentaje de la información no es cierta del todo o está manipulada o tiene otros matices, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y acabas de comentar, ¿no? Tener contexto, ¿no? Para formarte y poder opinar, y yo agrego, y poder decidir. Por supuesto, ¿No? sí. Porque, digo, hace unos meses, todos tuvimos que decidir en las elecciones. Sí. Pero imagínate tener que tomar las decisiones desinformado. Entonces, yo lo que digo es, a ver, pues tanto los chavos, jóvenes que están pegados a las redes sociales, que tienen que informarse, creo que está en la responsabilidad de los medios tradicionales, así de decirles, ojo, porque puedes tomar decisiones con desinformación o peor tantito, malinformación. Sí. Entonces hay que hacer ese trabajo y es un trabajo de no es reeducar a las audiencias, es reformatear a la audiencia. Sí, es crear la conciencia de dónde y con quién y cómo me voy a informar, ¿no? ¿A quién le voy a dar mi confianza para informarme? Eso es muy importante. Sí. Dicho en una palabra es credibilidad, ¿no? Credibilidad. Tan sencillo, la credibilidad que, como te decía hace un momento, se construye despacio y se construye a lo largo de mucho tiempo. Y yo sé que hoy un WhatsApp es instantáneo, un correo electrónico a veces nos desespera porque se tarda unos cuantos segundos en llegar al otro lado del planeta, pero no toda la vida es así, no toda la vida es instantánea. La satisfacción pronto se va también. Sí. Y si queremos generar confianza, tenemos que darle tiempo, ¿no? Y por supuesto, fijarnos muy bien y ser críticos y ser analíticos de quienes nos informan o de quienes estamos escuchando o de quienes se atreven a utilizar un medio de comunicación, llámese redes sociales, llámese medios tradicionales, el que sea, para difundir lo que sea. No creerles instantáneamente, simplemente darnos una pausa y entender quiénes son y qué hacen ahí y por qué me están diciendo lo que me están diciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y comparar. Eso, y fíjate, lo dices bien, la credibilidad se construye y a eso sumo y se destruye en un segundo. Claro, sí. ¿No? Sí, por supuesto. O sea, que pasa como en las relaciones. Exactamente, es el ejemplo perfecto, sí. O sea, todo está bien hasta que ponen el cuerno. Sí, es el ejemplo perfecto. Y se rompe todo. Sí. ¿No? Entonces, es ese cuidado
de la buena información y de todo el equipo. Hoy, en los medios, ¿no? Donde tú actualmente estás en el Heraldo, platícanos un poco y sobre todo para los más chavos, ¿no? Uh-huh. El programa buscamos que lo escuchen sí los alumnos, uh-huh, y creo que es muy nutritivo para los profesores y los alumnos, pero también busco que gente como nosotros, que ya tenemos ciertas puñaladas de nuestra carrera profesional en el cuerpo, que también que el programa ayuda a decir, güey, pues sí, esto a mí también me pasó, o mira, esto que me pasaba lo pude resolver de esta manera. Pero pensando ahora más en los más jóvenes, acabas de decir, esta credibilidad que se construye en un medio tradicional, que tiene que ser, o se construye también a través de la responsabilidad del equipo que lo trabaja. ¿Cómo funciona esta, digamos, turbina que genera los contenidos, los cura? O sea, un poquito cómo sería, no sé si está mal llamado, pero es como la línea de producción, ¿no? De pronto identificas tú como jefe editorial, a lo mejor decir, oye, quiero esa nota. ¿Cómo funciona? ¿Por cuántas manos pasa? Así, hasta que llega a salir de una voz a través de un micrófono, a través de una pluma en un diario o algo digital. Básicamente hay, grosso modo, 3 etapas, que es la fuente, lo que genera la información, el medio que la procesa y finalmente el momento o el acto de informarlo, ¿no? Uh-huh. Pero no es tan sencillo ni tan rápido. Quien genera la información, primero tenemos que todos, quienes nos dedicamos a esto, pero también la audiencia, ajá, o las audiencias, deben identificar que esa fuente sea digna de fe, o sea, okay, fidedigna. Digna de fe. Súper. Que tú identifiques, es que este señor está diciendo esto porque sabe, o porque le consta, o porque es parte de la información que está dando, ¿no? Y luego que el periodista o el medio que procesa y que trabaja la información para hacerla digerible y transmitirla a la audiencia, sea también alguien que tiene la seriedad y la experiencia para que esa información que generó la fuente original y que finalmente me va a llegar a mí, me va a llegar no solo bien explicada, sino sin distorsiones. Ándale. Sin agregados, sin sesgos, sin nada. Cosa que es muy compleja. Sí. Porque también, y se vale, que todos tengamos pues, una opinión. Claro. Una postura. Una forma de pensar. Sí, el medio o el 100% neutral no existe. No. ¿Quién es no 100% existe. neutral? No, nadie. Pero por eso es importante comparar. Claro. Y entonces tú puedes comparar la información que te da un medio con la que te da la misma información otro medio, y entonces ahí, o tal vez un tercer medio, y tú te formas una idea porque notas los matices de cada uno, y entonces ya puedes darte tú una idea y formar tu opinión. Insisto, nada es instantáneo en la vida. Exacto. Nada es instantáneo. No esperen que esto es un clic y ya, ¿no? Requiere un poco más de tiempo. Pero fíjate que ve interesante, ¿no? Lo que planteas desde tu lugar de experiencia, para que hoy alguien que quiere ser influencer o está empezando, pues que se dé cuenta de que la nota se construye, ¿no? Uh-huh. Y se tiene que hay todo un proceso de maduración y así. Y hoy muchas veces lo que pasa es que pues la vi aquí en este lado, la retomo y la replico. Uh-huh, uh-huh. Y eso es, pues en algunos casos puede ser muy irresponsable y peor tantito cuando es inconsciente. Sí. Sí, porque primero no hay rigor. O sea, el manejo informativo del periodista requiere de un rigor. Sí. ¿Cuál es ese rigor? Primero, que a ti te conste lo que estás informando. Es decir, si tú fuiste a un lugar y tú escuchaste a alguien hacer una declaración, la que sea, tú lo escuchaste, tú lo viste, tú lo registraste y mejor
tal vez lo grabaste. Ajá. O lo transmitiste en vivo, como se hace ahora, ¿no? Sí. 2, sí hay que procesar muchas veces la información, entonces, pero hacerlo siempre apegado a los hechos, a lo que ocurrió, a lo que te consta o a lo que dijo la fuente original. Uh-huh. Luego, cuando es necesario crear o utilizar o dar contexto. Exacto. ¿Por qué? Porque tal vez quien generó la información lo dijo porque así le convino, porque así lo entendió, porque así se lo ordenaron, pero no necesariamente es cierto o totalmente cierto. Puede ser mentira. Puede ser mentira o puede estar Manipulación. manipulado. Pero por eso el periodista o el medio tiene un contexto y sabe cuando dices, a ver, no es necesariamente verde lo que estás diciendo, es amarilloso, rojizo, naranjoso, es decir, pero tú porque tienes ese contexto y tienes esa información, entonces presentas lo que esa persona dice, pero también presentas el contexto que ya tuviste tú la obligación de confirmar y reconfirmar y checar los datos para que toda esa información que tú estás dando tengas plena certeza de que así fue y Claro. de que es real. Y además, mira, ahora que lo dices, esto que estás comentando de poner en contexto, no necesariamente implica dar una opinión. O sea, tú puedes No, hacer ese contexto no. sin adjetivos. O sea, es Claro. decir, el señor dijo que la pared es verde, pero yo estoy viendo la pared y no es verde. Uh-huh. Listo. Sí, sí, No sí. estás diciendo, ese güey está mal, ese güey está mintiendo, no. sino simplemente tú estás poniendo en un contexto. O mejor aún dices, el Pantone tal Exacto. dice que no es verde, que es beige, Exactamente. ¿no? Y entonces ahí, yo creo que hay también, y a ver si estás de acuerdo, yo tengo la percepción que con esta inmediatez de la que hablas, con la que se mueve la comunicación, de pronto pareciera que contrastar a fuerza Uh-huh. tienes que opinar. Uh-huh. Y no es cierto, No. ¿no? Porque hoy estamos como acostumbrados a opinar porque como que los medios nos lo facilitan, entonces Uh-huh. hasta a veces nos sentimos obligados. Uh-huh. Pero no necesariamente tenemos que opinar cuando encontramos algo que está Ni descontextualizado. calificar. Ni calificar. Sí. O sea, los adjetivos pueden... Que cada quien los ponga. Exacto, tú le dices a la audiencia, yo estoy viendo, esta persona o esto sucedió así, aquí yo estoy viendo que esto quizá no sea así, y ya que el medio o que la audiencia lo, como tú lo dijiste hace un momentito, contrastar. Sí, ¿no? sí. Que haga ese trabajo Sí, de contrastar. Sí, sí. Sí, porque no es igual, por ejemplo, hoy que tenemos el problema del huracán John en Guerrero y que está inundado Acapulco y mucha gente afectada y demás. Sí. Y ves las imágenes terribles de Sí. las casas llenas de agua, la gente en los techos, rescatada La en costera lanchas, con ríos. la costera hecha un río, la carretera, la autopista Acapulco un lodazal porque se Ujú. deslavó, Sí, sí. etcétera. Y la versión acá en Palacio Nacional es, no, estamos atendiendo, no pasa nada. Bueno, pones eso, pero también pones lo que la gente está viviendo allá, Claro, ¿no? exacto. Con el agua hasta la cintura y con los destrozos y con las pérdidas de Materiales ¿no? inmensas. Más la gente que murió, Sí. porque incluso es increíble, mientras la gente que está allá, incluso las autoridades de Guerrero dicen, hay tantos muertos, acá dicen, no son tantos, son 5 menos. No es aritmética, no es simplemente... Es que no es enoja. aritmética. No, cuando- Claro. Y ahí te obliga de repente a poner, bueno, no te obliga, pero necesitas poner adjetivos, pero hay veces que no se puede. Pero cada quien que los ponga como Claro, quiera. pero tú estás poniendo así, mira, la señora está con el agua hasta el cuello y sin casa y el señor está claro. diciendo que tú estás bajo control. Y la fiscalía o el gobierno de Guerrero dice que hay X número de muertos, pero acá el presidente dio otro número. ¿Quién sabrá más? O sea, ¿a quién le crees? Sí, ¿No? sí, está cañoncísimo.
¿Cómo te ha tocado vivir? Y háblanos desde tu lado de experiencia y también desde un lado teórico, el cuidado que debe de tener, y pensemos más bien en un medio tradicional, el área editorial, de no ser, voy a usar la palabra, invadida por el interés comercial. Porque antes, y actualmente, el dinero con el que opera un medio principalmente es el dinero que viene de los anunciantes. Sí. ¿No? Y entonces, como dicen, donde gobierna, ¿no? Capitán no manda al marinero, y en este caso, pues el dinero de ahí viene. Este trabajo de defender la estructura editorial, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo viviste? Bueno, tengo 40 años en este negocio, entonces lo he vivido de muchas maneras en distintos momentos. En una época también donde el medio, el 24 horas era todo jalando lana y diciendo las cosas, ¿no? Sí. Entonces, se puede compaginar. Es decir, los medios no pueden existir sin la entrada publicitaria, sin la venta. Así es. Porque es de ahí de donde se ingresa el dinero para su supervivencia, para pagar los salarios de los que trabajan ahí, etcétera, ¿no? Insumos y demás. Y al mismo tiempo, como en todo negocio, pues hay que cuidar a los clientes, ¿no? Hay una línea delgada, a veces imperceptible, de dónde empieza lo editorial y hasta dónde llega lo comercial. Lo editorial tiene que ser siempre anteponiendo el interés de tu público, de tu audiencia, que también es tu cliente. Sin duda, sí. Porque un medio sin audiencia no vende. No vende. Entonces es un triángulo complejo, sí, muy delicado. Entonces tienes que poner siempre por delante el interés de tu audiencia. Perdón que te interrumpa, pero dijiste, está el dinero, está la parte editorial respondiendo a una audiencia, pero que a su vez responde a una línea editorial. Entonces también cuidas tu línea editorial. Sí, también, porque cuando yo he tenido oportunidad de platicar con los chavos en las universidades que estudian comunicación o periodismo, les digo, ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. No existe un medio que no tenga una línea editorial. Exacto. No existe. ¡Qué flojera! Ustedes cuando tengan su propio medio, si no le quieren poner línea editorial, los felicito, pero vamos a esperar que eso ocurra. Sí. Hasta hoy no he conocido. Los voy a ver entonces despachando en otro lugar que no sea el periodismo, ¿no? Entonces, pues tienes que lograr un equilibrio entre estos factores. Y también debes entender que cuando la información es de alto interés y va en contra de algún cliente comercial o afecta a los intereses de algún cliente comercial, a veces tienes que tomar decisiones. Qué difícil. Sí, no es fácil. No lo había pensado desde ese lado, pero de pronto te puede llegar una nota que es, a lo mejor, voy a poner un caso ficticio, un caso de un derrame de un producto químico de uno de tus principales clientes y que está haciendo un daño importante. O tal vez una intoxicación por algún alimento. Sí. O un coche que no sirvieron y tienen que hacer... tienen que llamarlo para repararlo o demás, ¿no? O por ejemplo, por desgracia, es frecuente hablar de violencia, ¿no? Sí. Entonces, pongan esta situación o traten de ponerlo en contexto. Ocurre un enfrentamiento a tiros y resulta que hay muertos afuera de una tienda, de un supermercado. Pero resulta que el problema comenzó dentro de las instalaciones del supermercado y los dos rijosos o los que se estaban peleando, uno al huir y el otro al perseguirlo, en el estacionamiento se tiran y hay muertos.
Buah. Ajá. ¿Es culpa del establecimiento, de la tienda? ¿Tiene alguna responsabilidad? Uh-huh. En teoría no. En teoría no. ¿Le puede afectar? Por supuesto que le puede afectar. Claro. Y entonces, si es tu cliente, pues te va a pedir que lo cuides, ¿no? Sí. Y desde el área editorial tienes que hacer el balance y dices, pues sí, tuvieron la mala suerte de que pasara esto en su negocio. Que puede ser que ocurra, a lo mejor puse una tienda comercial. Vamos a pensar en un restaurante o en un bar. El charco de las ranas. El charco de las ranas. Pero si eso se repite después, igualito en el mismo lugar, ¿no? Sí. Y luego ocurre una tercera vez, entonces dices, a ver, aquí algo no me cuadra, ¿no? Claro. Algo está pasando. Y bueno, pues cada situación es distinta. Sí, ¿no? Sí. Y lo acabas de decir hace un momento, el equipo editorial y toda la estructura editorial siempre vive en conflicto. Sí. ¿No? Tienes el conflicto de estas situaciones que pues tienes que a lo mejor cuidar por tus intereses, que son los intereses del cliente, entonces a lo mejor tienes que cuidar o tratar o curar una nota. Uh-huh. Pero por otro lado, el conflicto de qué nota dices, ¿no? Uh-huh. O qué ángulo le das, uh-huh. O qué versión pones. Uh-huh. Y, en fin, podemos encontrar muchos ejemplos. ¿Qué negociaciones hay hacia adentro? ¿Cómo funcionan? ¿Quién tiene esa última voz para decir, vámonos por acá? O sea, ¿cómo? Y de nuevo apelo a esa estructura editorial, que no es una persona señalando, sino es un equipo uh-huh. con mucho expertise discutiendo, ¿no? ¿Cómo se resuelve el cuál es ese último output y lo que va a salir a través del micrófono? Y esas discusiones a veces no son ni son fáciles ni son suavecitas. Me imagino. No me ha tocado. A veces son discusiones muy fuertes. Sí. Porque evidentemente el área comercial está cuidando a su cliente, que es el que ingresa dinero al medio, pero también el área editorial está cuidando a su cliente, que es la audiencia, ¿no? Siempre hay líneas editoriales. Y entendamos, y eso es una cosa que me gustaría dejarle a la gente que nos escucha, el concepto línea editorial no necesariamente implica algo negativo. De acuerdo, claro. O censura. Uh-huh. La censura no necesariamente es algo negativo. ¿A qué voy? A que tal vez la línea editorial de ese medio diga, nosotros no nos metemos en temas violentos. Uh-huh. No nos gusta la violencia, no damos información de violencia. Entonces dices, bueno, pero es importante porque ocurrió así. Pues sí, pero no es nuestra línea. Uh-huh. Pero insisto, ¿y si ocurre de nuevo? ¿Y si viene una tercera vez? Exacto. ¿No? Entonces tu línea editorial sigue siendo inflexible. Ajá. O de pronto ya estás hablando de otra cosa. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, decir, vamos a censurar el precio de la tortilla. No vamos a decir que el precio de la tortilla subió, voy a inventar, sí. a 50 pesos el kilo. Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué estás beneficiando a los que están abusando del precio de la tortilla? No es necesariamente así. Si lo damos como un hecho, entonces la gente va a asumirlo así, y entonces va a llegar a la tortillera a pagar los 50 pesos. Pero si no lo dices y el precio oficial sigue siendo 20 pesos, pues entonces la autoridad tiene un problema que tiene que resolver. Uh-huh. No, los abusos por un lado, porque luego así pasa. La industria, por la razón que quieras, presiona
para que su precio suba, pero la autoridad lo contiene, y entonces ahí tiene que ocurrir algo, se tienen que poner de acuerdo, uno gana, uno no, uno cede, etcétera. Y como medio no puedes contribuir a ninguna de las dos. Claro, te quedas en medio de fuego. Te quedas en medio. Y te puede tocar una bala que te maten. Es que imagínate, imagínate tú que un medio diga de pronto hoy, sabemos que se va a devaluar el peso No. el lunes. Hoy es viernes, el lunes va a amanecer a 25 pesos el dólar. Ya provocaste la devaluación. Ya la provocaste, exactamente. Sí. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Censurar. Ajá. ¿Censuras esa información? Aunque la fuente sea ultra fidedigna, porque no te la puedes comer. No. Porque ¿qué tal ¿No te puedes echar esa bronca? ¿Qué tal si no pasa? No, es que si la sacas va a pasar. La provocas, en lugar de que sea el lunes, ya va a ser hoy. Y va a ser tu culpa. Claro. Porque el otro va a decir, no manches, yo ya la traía programada y este cuate me la adelanta 2 días, es culpa de él. Sí. Ya está cañón. Sí. O, por ejemplo, cuando hay situaciones que implican la vida de una persona, También. por supuesto que tiene que haber censura. También. Cuando, sobre todo en casos de secuestro, cuando había muchos secuestros frecuentemente, secuestraron a tal persona y piden tanto de rescate y la familia ya está negociando. A ver. Quietos. Yo no voy a dar esa información. ¿Por qué? Por respeto a la vida de esa persona. Sí. Porque tú no sabes si la información que tú des, uno es cierta o no, lo que sea, o pone en riesgo la vida de esa persona. Exacto. Sí, fíjate, ahora que dije lo del charco, ¿no? De las ranas, porque decías lo de la balacera y así. Ahorita me vuelves a llevar al tema de Stanley. Uh-huh. Vi una de estas series que salieron, ya no recuerdo si fue la primera o la segunda, y salieron las escenas que salieron en los noticieros. Uh-huh. Hoy son impensables esas tomas. Hoy, en tele, Uh-huh. un recién fallecido, asesinado, recargado contra el vidrio de la camioneta a cuadro completo, Uh-huh. No, ¿estás de no. acuerdo que es impensable? Hoy hay muchas cosas impensables. Muchas. Y eso lo veíamos como muy natural. Sí. Y hoy estoy de acuerdo que ese tipo de toma sí se censure. Uh-huh. No es necesario ver a la persona muerta y con sangre Sí. para enterarte de que está muerto y que fue Sí. violentamente. Sí. No necesitas esa imagen. Sí, coincido. Pero pasaba. Sí. Entonces, eso también, regresando al tema de la censura y eso, pues sí, hay situaciones no gráficas quizá, como esta que es muy gráfica, Uh-huh. pero sí de cuestión de la vida de una persona o lo que sea, y que dices, es que es un notón, Uh-huh. pero trae entre líneas un costo altísimo para alguien alrededor de esa nota o el mismo medio, ¿no? Claro. Y entonces, esta forma de ser naif con el periodismo, de yo voy a decir todo como tiene que ser, Uh-huh. pues no se logra. No puedes tener esa... O si no vas a quedar en un nivel ahí muy shallow, muy chiquito, ¿no? Es que vuelvo a lo mismo que comentábamos hace un momento. Necesitas rigor. Sí. Necesitas ser consciente del poder de un medio, de un micrófono, de lo que publicas a través de un medio impreso. Y no solamente salir y decir y opinar y difundir información que ni siquiera te consta. Exacto. Que, por desgracia, a través de redes sociales hoy ocurre muchísimo. Sí. La tecnología lo permite, Uh-huh. ¿no? Entonces, como puedo hacerlo, lo hago. Y ojo, no estoy condenando la tecnología es maravillosa. Sí, no. El problema es cómo usamos la tecnología. Exacto. No, el problema no es la pistola, es quien jala el gatillo. Claro. Sí. Sí. Así No, es. oye, qué interesante, Alejandro, porque creo que me parece muy rico el poder escucharte con toda esta experiencia, porque hoy, honestamente lo digo, yo no veo la oportunidad de que los que quieran ser periodistas tengan la oportunidad de desarrollarse y tener la experiencia que tú has tenido, ¿no? Y que nos prestes tu voz y tu experiencia para entender ese mundo. Y creo una palabra que ha salido varias veces, el rigor, Uh-huh. ¿no? Y es un oficio que tiene que ser muy riguroso. Sí.
Y hoy no se puede y no se debe perder quien se quiera jactar de ser un comunicador o un comunicólogo responsable. Y más allá de eso, quien quiera tener una acción positiva, ¿no? Detrás de un micrófono, de una pantalla o lo que sea, no puede pasar por alto todo lo que tú nos acabas de platicar. Sí. Sí, yo quisiera nada más decir algo. En los medios hay muchas cosas que mejorar, muchas. Sin duda. En los medios, en los periodistas y demás. Pero como sociedad no podemos vivir sin información, sí, sin medios, sin periodistas, sin periodismo. No podemos. Imagínense ustedes un mundo sin enterarnos de lo que ocurre. Sería un poco la ley de la selva. Okay. Sin saber que se están matando en Sinaloa. Sí. O que se están robando el dinero en el gobierno. O que hay un empresario corrupto que está haciendo mal las cosas. Uh-huh. O que se están violando los derechos humanos en algún lugar y la autoridad no hace nada. O es la misma autoridad quien lo hace. Sí. Imagínense que todo eso ocurra, porque eso no va a dejar de pasar. Pero si no hay medios y no hay periodistas, eso se va a multiplicar. Sí. Sí, y es caos. El medio hoy debe, y debe lo digo no desde un tema como moralino, no, el medio debe de tener este rol de equilibrar. Y tú lo comentaste, vivimos en un mundo de información, que no podemos vivir en un mundo sin información, la bronca es vivir en un mundo con información que no sea la que está señalando lo que hablamos, la veracidad, la que está señalando una verdad objetiva o a lo mejor subjetiva, pero con sentido común o con un sentido crítico. Sí. Y es ahí donde estas fuerzas que se autoequilibran, el periodismo juega hoy un rol brutalmente importante. Sí, sí, sin duda. Y lo va a jugar, yo creo que siempre. Sí. Y para los chavos, tomen en cuenta una cosa. Un influencer, no sabemos cuánto tiempo va a vivir exitosamente siendo influencer. Sí. Y un influencer no va a poder ser periodista porque no tiene ese rigor y esa preparación, ese bagaje académico-cultural. Pero un periodista sí puede llegar a ser influencer. Y hay ejemplos. Pues claro. Entonces, chavos, échenle una pensada. Te agradezco muchísimo. Y hay una pregunta que es un encargo de mi hijo. Sí. Que es muy importante. ¿Cuáles son los mejores tacos de la Ciudad de México? Uy, no sé, es muy complicado. Es complicadísimo. Esta rompe a todo mundo y los meto. Podemos sí. hablar de teología, de periodismo, pero no de tacos. No, es muy difícil. Hay muchas opciones muy buenas. Pero, ¿por cuál dices, hijo, esta sí me mata y tiene que ser una parada obligada alguna vez? ¿Tacos de qué? ¿Qué? ¿De cochinita pibil, por ejemplo? Sí, a ver, ¿cuál? El Círculo del Sureste. Sí, señor. ¿No? Ahí cerca de Gobernación. A unas 2 cuadras de la Secretaría de Gobernación. Sí. El Turix en Polanco. Sí, señor. ¿No? De hecho, esos son mis ultra favoritos. Sí, los de Legaria, que son muy parecidos, pero yo le tengo más amor a Legaria. Sí. Yo no los he probado, pero dicen que los del estadio de béisbol son muy buenos. Me han dicho, tampoco. Pues mira, vayamos a probarlos. Sí, vamos. ¿No? Yo no soy beisbolero, pero vamos, con tal de probarlos. Vamos, somos taqueros. Sí. Oye, pues te agradezco de verdad muchísimo. Es un honor que estés aquí con nosotros. Igualmente para mí. Lo que nos compartiste es delicioso, como lo dije hace un momento. Y estaremos en contacto, mi querido Alejandro. Seguro sí. Gracias por venir a la Anáhuac. Qué gusto. Esto es Comunicación 5.0. Radio Anáhuac 1670 AM. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.